pauta, vamos a la entrevista del día. Lo decíamos, semana de negociaciones para cupos parlamentarios y nombres que se han ido conociendo, y uno de ellos que ha sorprendido con republicanos es el de Rodolfo Carter, quien va a ser candidato al Senado por republicanos en la Araucanía, donde nos están escuchando en el 96.7 FM. Rodolfo, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, le saludamos. Muy buenos días, ¿cómo estás, Gerardo? ¿Cómo estás, Claudia? Qué gusto. Gracias por el privilegio de tener la entrevista del día. Ay, muchas gracias a usted. Bueno, candidato a senador, pero previamente estaba, ¿no es cierto?, como el encargado de seguridad de José Antonio Kast. ¿Qué significa para usted este paso? ¿Por qué se lo planteo? Lo escuché ayer atenta a su explicación de lo que significaba estar, ¿no es cierto?, y representar o ir de candidato a una zona tan afectada en los temas de seguridad. Pero también veía ayer a un diputado de la UDI, a Henry Leal, bastante crítico, diciendo que se abrió la temporada de turismo electoral en la Araucanía. Un poco, ¿no es cierto?, haciendo mención a usted. Sí, mire, primero decirle que yo sigo coordinando los esfuerzos del programa de seguridad de la campaña de José Antonio, pero también justamente por eso, en una conversación muy personal entre él y yo, me pidió que no me restara este desafío electoral. Yo no me cambié de domicilio porque no tenía pensado ser candidato al Senado en ninguna región. La verdad que no estaba dentro de mis planes. Si yo hubiese estado en ese turismo electoral, habría apostado hace 2 semanas, cuando se venció, 3 semanas ya cuando se venció el plazo, me habría cambiado y no lo hice. Y no lo hice a ninguna región porque de verdad estaba en mis planes de enfocarme en otra cosa, pero José Antonio tiene un sentido de misión que le impone un sello a él y a republicanos. Hoy día tenemos un gobierno de emergencia, el próximo año, si Dios mediante, los chilenos nos dan su confianza, en donde cada uno tiene que tomar obligaciones y responsabilidades que a veces no era la que tenía esperado, sino donde uno más puede servir. Y se ha estimado que por el dolor profundo que lleva la Araucanía, el corazón partido entre violencia y pobreza que tiene una región tan maravillosa como la Araucanía, que no es porque yo ahora vaya a competir ahí y que busque la confianza de los hombres y mujeres de esa tierra, es la zona más linda de Chile, es el granero de Chile, tiene un potencial de desarrollo económico que va a sacar de la pobreza a mucha gente, pero hoy día no lo puede hacer porque vivimos en medio de la violencia y el abandono. Entonces, cuando se habla esto del turismo electoral era previsible. Yo lo que le digo a él y a cualquiera otro que piensa así, un parlamentario, que no tengan miedo, todo va a estar bien. Probablemente lo dice como... esto no es una ironía, porque cuando se ha sido parlamentario y se ha hecho bien el trabajo, no hay nada que temer. Los vecinos de Araucanía van a valorar como corresponde el trabajo de su parlamentario, y si lo ha hecho bien, va a ser confirmado con una muy cómoda mayoría. Entonces, estas zancadillas, estas peleas pequeñas, son muy innecesarias, hablan de un miedo que es bastante vergonzoso. Mientras una región vive en el miedo al terror y a la violencia, hay algunos que parece que tienen miedo a la competencia electoral. A lo mejor no lo decía... Bien, cada uno tiene que responder de lo que ha hecho durante el último tiempo. Es que a lo mejor no lo decía porque le tuviera miedo electoral a usted, sino que lo decía porque veía que hoy día todos los partidos están mirando la Araucanía, están apostando fichas para poder, ¿no es cierto?, apostar por nuevos cupos senatoriales. Esa es una de las razones por las cuales se señalaba que el republicano había apostado por usted, para poder, ¿no es cierto?, tener 4 cupos senatoriales ahí en la zona. Entonces, a lo mejor no es que sea miedo a usted, sino que en la reorganización de esos cupos parlamentarios, en la negociación misma, puedan quedar afectados personas que han estado ahí. Lo que pasa es que no colabora el buen ambiente. Yo a veces no entiendo, está como de edad griega o romana más bien, de que tiene 2 caras. Te dicen queremos la unidad, y viven en la descalificación, absolutamente gratuita y necesaria. Son los ciudadanos los que juzgan la idea de las personas. Y no descalificar a alguien de entrada sin siquiera conocerlo. ¿Rodolfo? Por eso yo le decía recién, la gente de la Araucanía tiene una opinión formada de sus representantes, de su alcalde, de su gobernador, de sus parlamentarios. Y que cada uno de ellos tiene que responder frente a sus electores. Y si lo ha hecho bien, no tengo duda, como a mí me ocurrió en la Florida durante tantos años, yo siempre fui a las elecciones muy confiado porque con errores y aciertos los vecinos sabían que yo trabajaba por ellos. Cuando uno hace bien la pega no tiene nada que temer. Oiga, ¿está más cómodo usted en Republicanos que en Chile Vamos? Sí. ¿Y por qué? Porque noto un sentido de misión más claro. Justamente este tipo de comentarios, lo que usted me decía, están de Chile Vamos. Por un lado se habla de la unidad, pero por otro lado, por un lado te dan la mano y por otro lado hay una daga guardada, y eso es tan innecesario. De verdad, hoy día yo creo que todas las oposiciones, Chile Vamos y el Pacto de Republicanos, Social Cristiano y Libertario,
se necesitan recíprocamente y hay que poner lo que nos une ante lo que nos divide. Porque, de nuevo, en la Araucanía y en todo Chile, las personas que nos están escuchando no comprenden esta pelea, no la entienden. Y no Sí. estoy tratando de ser cosista en esto, como buenista, de tratar de caer. No, no, es de verdad. Sí, sí, estamos hablando El de que, un lenguaje el de que hoy élite, día un está, el debate que hoy de día está élite. pegado en un taco, el Mm. que le cuesta llegar a su casa en la noche porque vive con miedo, o el que le cuesta llegar a fin de mes, dice, ¿estos tipos de qué están hablando? Yo De le sus pregunto. pequeños egos, de sus pequeñas peleas. Yo le preguntaba bueno, los republicanos son conservadores por antonomasia, en sus ¿Mm? principios, concepto de familia, derecho reproductivo, y usted tenía un sello progresista dentro de Más Chile liberal, Vamos, claro. mucho más liberal. Y por eso le Yo creo preguntaba que si se eso, sentía cómodo. yo creo que eso son caricaturas. La No, palabra pero si es progresista en cierto, Chile da para cualquier cosa. Progreso sin progreso es lo que tenemos con la izquierda gobernando. no El sé, progresismo, quiero decir, el progresismo adopción sin progreso. homoparental, todas esas cosas, usted no tenía ningún problema hablar de eso. En republicanos sí No, no, tienen. y sigo pensando igual. Lo que pasa es que creo que todos evolucionamos y el jefe de esta familia, que es José Antonio Kast, nuestro candidato presidencial, lo ha dicho claramente, el presidente del partido, Arturo Esquella, también lo ha dicho, este va a ser un gobierno excepcional, un gobierno de emergencia. Y que Ujú. la gente va a mandatar al próximo presidente a hacer lo que la gente necesita, Ujú. y las otras discusiones que dividen quedarán hacia el futuro, y no para el próximo gobierno, sino para los próximos presidentes. Y esto no es un tema de oportunismo ni de tratar de esconder. Mire, la gran enseñanza que nos deja el presidente Boric, que fue electo con la mayor votación de la historia de Chile, que el presidente creyó que había recibido un mandato o una suerte de cheque en blanco, y cuando creyó que venía a cambiarlo todo, recibió la cachetada del rechazo. Ese aprendizaje lo tenemos que hacer todos. Más allá de criticarlo a él como gobernante, aprender de su fracaso. Mm. Cuando uno cree que es arrogante en la verdad y se olvida de la humildad que el servicio público consiste en escuchar lo que tu pueblo en este momento de la historia te está diciendo, Ujú. lo que nos pide hoy día, recupere la tranquilidad en las calles, vuelva a echar a andar la economía del país, detenga el problema de la inmigración ilegal. Sí. Los otros temas que nos dividen quedarán para el futuro. Hablamos esta mañana en Primera Pauta con Rodolfo Carter, candidato a senador por la Araucanía, exalcalde de La Florida, encargado además de los temas de seguridad de la campaña de José Antonio Kast. Usted dice que lo que le atrae de estar en Republicano y de estar con José Antonio Kast es como el sentido de misión que le imprime, ¿no? Eso entendí. Sí, la verdad que tenemos esta sintonía en el sentido de urgencia, por eso te hablo de la misión. Ya, pero es que me llama la atención. Lo he hablado personalmente con él, se lo dije hace una semana. Le dije, ¿tú cacháis realmente lo que nos vamos a meter? Porque aquí la política tradicional parece ser que consiste en que los candidatos quieren ser expresidentes, para después contarle a sus nietos o quedar en un libro de historia que fueron presidentes. El próximo gobierno va a ser muy difícil y va a ser la última oportunidad que le va a dar los chilenos a la institucionalidad de responder a sus problemas más graves. Vivimos una crisis tan brutal en seguridad, pero también de institucionalidad, porque la gente está a dos doritos, como se dice hoy, de resetear todo el sistema porque se sabe que esto no funciona. No llego a fin de mes, no me alcanza la plata y más encima me saltan en la puerta de la casa. Sí. ¿Para qué quiero este sistema? Ya, Entonces también para defender la institucionalidad y nuestras libertades democráticas, el sistema tiene que dar respuesta a estos dos problemas críticos de nuestra sociedad en el día de hoy. Ya, ¿y por qué ese sentido de misión para usted? Y se lo digo sinceramente, no por hacerlo pelear con nadie, me ha costado entenderlo. ¿Por qué ese sentido de misión usted no lo encontró en Chile Vamos, en su domicilio político tradicional, en la candidatura de Evelyn Matei, que siempre uno entendió que era más cercana a usted por valores, por trayectoria política, por caminos políticos? ¿Por qué ella no y por qué sí lo inspira mucho más José Antonio Kast? Porque él tiene sentido de misión y ella no. Porque, mire, Evelyn Matei es una gran persona, es una patriota, es una servidora pública, una carrera de, no sé, más de 30 años. ¿Cómo yo podría decir algo negativo? Pero evidentemente representan miradas distintas de la sociedad, opiniones cambiantes. Hay una falta de estrategia permanente y de claridad de lo que tenemos que hacer. Yo, de hecho, en algún minuto conversé con la misma candidata presidencial de esta realidad y me daba cuenta que pensábamos en cosas completamente distintas. Me daba la impresión, y en esto no hay ningún reproche ni mala onda con ella, que era como es un volver a los 90. Y hoy día lo que estamos viviendo es una realidad completamente distinta. El crimen organizado y el narcotráfico son una realidad distinta en todo el mundo. Y perdona lo ñoño el comentario que te voy a hacer. Los suecos, los padres de la socialdemocracia en el mundo, la sociedad más liberal de Europa probablemente, hoy día están ahogados por la delincuencia en Estocolmo. Sí. Imagínate, sociedades desarrolladas hoy día están amenazadas por este problema. Entonces, la mirada del 90 no sirve para el 2025. Es completamente distinta. Pero cuando te hablo de la misión, te digo en el sentido de que de verdad tenemos que dejar incluso la vida en el camino.
Porque Rodolfo, nuestros hijos se merecen vivir en un país normal. Eso es lo que te estoy tratando de explicar en sentido de urgencia. y ese límite, esa barrera, probablemente que usted ve en Chile Vamos, que quizás era una camisa que le sentía que le apretaba, versus republicanos, ¿cuál es esa barrera que no está dispuesta a cruzar Chile Vamos y ve que republicano ¿Aló? sí lo puede? ¿Aló? ¿O nos oye? ¿Nos oye, Rodolfo? Se me fue un poquito la señal. Le repito, No, ¿cuál es la camisa que le ajustaba demasiado en Chile Vamos y que no es tan republicano? ¿Y dónde está ese límite, por ejemplo, en materia de seguridad, que sí están dispuestos a ser republicanos y que quizás se ve feo o no se atreven en Chile Vamos? Yo con el mayor gusto le respondo a la pregunta, pero le pediría que no sigamos hablando de Chile Vamos. Tengo buena parte de mis amigos pero si se lo ahí, estoy comparando con republicanos. Y ya es una página Sí, cerrada perfecto, en mi vida. Yo creo que hay una visión, si usted quiere, más conservadora, de hacer un poco más de lo mismo. Ya. No digo que no le importe a las personas de Chile Vamos, desde luego, partiendo con la candidata presidencial. Estoy seguro que les preocupa y les importa, pero creo que no hay una conciencia de lo grave que es el hecho y de que se nos acaba el tiempo. Y en ese sentido... Usted dice por el crimen organizado. Vamos a tener que actuar con mucha rapidez el próximo año si la gente nos da la confianza, porque yo lo he planteado en la Comisión de Seguridad, lo hemos hablado con el candidato presidencial. Si el próximo invierno los chilenos no empiezan a cambiar, a sentir un cambio, no digo que todo el cambio, sino que sientan de que la aguja se empieza a mover, de verdad vamos a estar en un problema. Porque ya han probado todas las recetas y ninguna de esas ha funcionado. Gobiernos de derecha y de izquierda que dijeron vamos a parar la puerta giratoria, no se detuvo. Un gobierno que dijo, como el actual, que dijo que lo venía a cambiar todo, sí, lo cambió todo, pero para peor. Entonces, ¿tenemos una oportunidad? Sí, pero tenemos que hacerla efectiva el próximo año, con cambios que se empiezan a notar dentro de los primeros 180 días. Sí. Hablamos esta mañana con Rodolfo Carter, candidato a senador por la Araucanía, recién nominado y exalcalde de la Florida. Solo quiero cerrar un punto, lo veía ayer Rodolfo Carter en una entrevista con Mónica Rincón en CNN y ustedes, me llamó la atención, dejó de entrever la siguiente frase. Dijo que usted no estaba por dejar caer a Evelyn Matei, que le parece incorrecto que se abandone a una candidata ahora que el cielo se nubló. ¿Usted cree que eso le está pasando a la candidata Evelyn Matei con esa derecha, con la centro derecha, que la están dejando caer porque el cielo se nubló? Frente a una pregunta de Mónica Rincón, que me planteaba una hipótesis, que no es descabellada, que ha ocurrido antes, que cuando los candidatos pierden tracción electoral empiezan a bajar a las encuestas, los candidatos al Parlamento dejan de sacarse la foto o directamente sacan la foto con el candidato que está mejor posicionado. Si le creemos las encuestas, tal como dice José Antonio Caz, nosotros no funcionamos en base a las encuestas. Cuando José Antonio ha estado tercero o cuarto, y hoy día que está primero, decimos exactamente lo mismo. Las elecciones se deciden a través de una votación y no a través de una encuesta. Ya, pero usted dice que están siendo por tanto, desleales. con mucha humildad en eso, pero lo que no puede variar es que cuando te va bien en las encuestas, tú descortes champaña, te sacas la foto, le juras amor eterno a alguien, y cuando el cielo se empieza a nublar, lo dejas abandonado. ¿Usted dice que está pasando eso? ¿La están dejando? Frente a esa hipótesis que planteó Mónica, evidentemente si eso llegara a ocurrir, me parecería mal. Pero no puedes dejar votada a la gente. O sea, fue tu candidata presidencial, votaste por ella, no quisiste hacer primaria, y hoy día, porque las cosas se empiezan a poner complicadas, los que no quisieron hacer primaria, perdón, los que no quisieron hacer creo que no corresponde. Pero Rodolfo Cáceres, no, los que no quisieron hacer primaria fue el Partido Republicano. Ese es el discurso, es lo que usted está diciendo, es lo que ha dicho Chile Vamos, pero no es verdad. ¿Ah, no? Usted está profundamente equivocada, me sorprende, porque pues, si usted revisa la historia, ¿sí? El presidente Piñera hizo primarias con Manuel José Sandón y con Felipe Caz, y José Antonio Caz iba por fuera. ¿Se acuerda, no? Sí, sí. ¿Cómo olvidar esa primaria? Usted está hablando de la primaria suya, que a usted no le dieron el espacio con usted. No, pero lo que pasa es que ese argumento es casi una acción propagandística de algunas personas de Chile Vamos para haber argumentado, es que no quisieron los republicanos. Eso es mentira. No, José Antonio Caz, la primera vez que fue candidato, hace ya 8 años atrás, estaba Sebastián Piñera primero en las encuestas y el presidente Piñera no bloqueó las primarias porque no estaba José Antonio Caz. Se enfrentó a Manuel José Sandón y a Felipe Caz porque dentro de Chile Vamos siempre hubo cultura de primaria desde hace mucho tiempo. Sí, pero lo de Piñera... Y una cultura que se canceló por razones que hoy día, bueno, a mi juicio se están pagando los costos. Claro, pero usted hace una mención con Piñera, eso fue en otro momento, esa fue otra elección, otro Chile, otro. En esta vuelta uno quedó la sensación de que no quisieron ni primaria ni lista ni única. Pero Gerardo Gómez le tiene que hacer una pregunta con el tiempo voló. Oiga, solo me tiene que dar el derecho a repetir eso. Por supuesto. Sí, cierre. Porque mire, es ceteris paribus.
a las mismas condiciones, la misma solución. Mm. No podemos acomodar los argumentos porque me convienen. O sea, José Antonio Kast no ha participado nunca en una primaria de Chile Vamos, nunca. Y en cambio Chile Vamos siempre hizo primarias internas. Lo hizo entre Longueira, con Alamán, lo hizo dentro del sector entre el presidente Piñera, que estaba mucho mejor en la encuesta y era expresidente y pudo haber dicho no quiero hacer primaria, el presidente se sometió al régimen. Por tanto, digamos las cosas como son. O sea, José Antonio Kast no quiso la primaria con Chile Vamos, es verdad, pero es Chile Vamos el que no quiso hacer primarias internas. Y eso romper su propia tradición. Pero Rodolfo, como digo, dejemos ese momento atrás, pero por ningún motivo tratemos de tapar el sol con un dedo. La El- verdad es la verdad. de cuando usted hace un tiempo se movió hacia republicanos, dijo algo que, el sentido que lo ha cumplido completamente. Dijo, no me hagan hablar más de Matei porque no voy a hablar mal de Matei. Y no lo ha hecho, en lo absoluto. Tiene al parecer una muy buena imagen de ella como candidata, como persona, ¿no? Parece, y entiendo su primera respuesta que me dio, que su problema era más con el grupo, ¿no? Y la forma de hacer las cosas del grupo, de donde antes usted habitaba. Allí puede estar el problema de por qué Matei se empezó a caer, indistintamente de Kast, de los atributos que tenga Kast. ¿Puede ser eso el gran problema que no se han percatado? No es el problema no es el candidato, por así decirlo. Mire, como digo, yo hago un esfuerzo por aportar y evitar siempre criticar al resto. Claro. Salvo cuando son cosas muy evidentes, pero ¿cómo yo podría desmerecer una carrera tan distinguida como la de la candidata presidencial de Chile Vamos? Pero me va a perdonar lo íntimo, pero me acuerdo hace muchos años cuando yo era muy niño, el médico de cabecera no le chuntó nunca la enfermedad de mi hermano más chico. Le cambiaba los tratamientos y Álvaro no se recuperaba nunca. Y en un minuto, con mucha pena, mi mamá, mis papás les tuvieron que decir, no venga más porque no está resultando. Y buscamos otro doctor que no era el más simpático, no lo conocíamos y no lo queríamos, pero sanó Álvaro. Encontró el camino a la cura. Esto no es un tema personal, no es un demérito en términos humanos. Es simplemente quién está más capacitado para este momento tan importante en la historia, y esa es la decisión que uno debe tomar, o al menos la que yo creo que hay que tomar. Bueno, Hoy día Chile es demasiado importante. Sí, nos quedan muchos temas, pero el tiempo se nos va. Rodolfo Carter, le queremos agradecer. Quería volver, lo vamos a dejar más adelante, el tema Bukele, porque usted fue, ¿no es cierto?, a El Salvador, dijo que había que tomar algunas cosas de Bukele. Lo que estamos viendo es que el señor Bukele se ha convertido en un dictador de pie a cabeza, digamos. ¿O usted no cree eso? Me parece mal lo que está ocurriendo, sin duda. Creo que este es un proceso de evolución, pero quiero el mismo énfasis con todos los potenciales dictadores, no solamente los potenciales, con todos los dictadores del mundo. Las dictaduras son siempre malas. No, sí, y el empate también. Si estamos hablando, yo creo que no hay nadie que no diga que es dictador, Nicolás Maduro, el tema es Bukele, que tanto usted como como José Antonio Kast han visto en él una figura inspiradora. ¿O vieron? Yo creo, Claudio, creo que esos son como dos pueblos pasados. Yo nunca he dicho que sea una figura inspiradora. Si usted me pregunta cuáles figuras me inspiran, es Abraham Lincoln. No es exactamente el señor Bukele, pero evidentemente hay experiencias que son replicables, que son útiles, y no es casualidad que, a diferencia de otros, como usted lo señala, dictadores, el presidente Bukele se ha sometido a elecciones transparentes y democráticas y la ha ganado con el 80% porque resolvió un problema. Cambiando Ahora, la Constitución. Eso habilita a que se violen derechos de los ciudadanos por ningún motivo. Muy bien, Rodolfo Carter, le agradecemos esta Muchas conversación por su campaña al Senado por la Araucanía por el Partido Republicano. Que esté muy bien. Igual a ustedes. Gracias, adiós. Son las 7:55, vamos.